día, el día de reposo, el día que Dios ha santificado, ha bendecido para su pueblo. Le damos gracias al Señor por este día y por sus bendiciones y por lo que Dios está revelando hoy en día acerca de su venida. Amén. Acerca de que Él viene, acerca de que hay gente que no está preparado, hay gente que no está preparada para la venida del Señor, pero bueno, a ver cómo Dios en su infinita misericordia nos ayuda, ¿verdad?, a reconocer y a poner en cuenta, a tomar en cuenta su mensaje, ¿verdad?, de salvación. Este día voy a predicar sobre la mente carnal. Así le puse el título, la mente carnal, y le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis 2, versículo 17. Gloria a Dios. Génesis 2, versículo 17. ¿Se han preguntado ustedes por qué el mundo entero, las naciones enteras, están en tan mal condición delante de Dios? ¿Se han preguntado ustedes por qué hay tanta miseria, tanta pobreza, tanta enfermedad, tanta maldad, tanta violencia, tantas muertes, tantas guerras, tantos homicidios? ¿Por qué, si hemos creído en un Dios de amor y de misericordia, por qué entonces el mundo está en la condición en que está? ¿Por qué es que inocentes, pequeños, sufren en las manos de hombres y mujeres sin escrúpulos, sin amor? ¿Por qué es que parece como que si el mundo está girando de una manera tan rápida y tan intensa y está llevándonos cada día más y más a la maldad? Y usted dirá, ¿por qué es que el mundo está así? ¿Por qué tanta miseria? Y no estoy hablando solamente de la miseria económica. Estoy hablando de la miseria de un corazón miserable. Amén. Ese es el peor. La miseria más fuerte y más poderosa es la miseria que está en el corazón del hombre. Amén. No es tanto el dinero. En los corazones que todavía están en tinieblas, cubiertos por una capa de maldad, y un corazón que pretende hacer lo bueno pero no lo hace. Yo quisiera llevarlos en la historia un poquito, porque es que estamos viviendo tiempos tan peligrosos y tiempos tan exageradamente malvados. Tiene que haber un principio y tiene que haber un fin. La Biblia es clara. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre ha segado es lo que se está ahora, lo que el hombre ha plantado es lo que está segando. Nos hemos olvidado de algo muy importante, la causa y el efecto. ¿Qué es lo que yo hago hoy que puede afectar mi vida y puede afectar la vida de los demás? ¿Qué es lo que no hago yo que también puede afectar mi vida y la vida de los demás? De eso se trata, causa y efecto. Eso es la ley divina de Dios de la siembra y la siega. Causa y efecto. Y lo voy a llevar al libro de Génesis 2, versículo 17. Y dijo Jehová Dios: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres,
ciertamente morirás. Aquí Dios estaba dando un mandamiento. Aquí Dios estaba ordenando a Adán y Eva y les estaba haciendo ver las consecuencias, la consecuencia de sus malas decisiones. Claramente les dijo Dios: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Obedecieron mejor la voz del diablo, la voz de Satanás, la voz de la serpiente. Y eso es lo que pasa hoy en día con los cristianos hoy. Cuando Dios da un mandamiento, iglesia del Señor, es para guardarlo. Amén. Porque son simplemente y solamente aquellos que guardan el mandamiento de Dios vivirán. Dios les había dicho a Adán y Eva claramente: del árbol, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. No sabemos distinguir, no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. No sabemos discernir entre lo santo y lo profano. Las mentes de nosotros están todavía nubladas, oscurecidas. Todavía el rayo de luz no ha llegado para comprender lo que la palabra de Dios dice y establece. Nos hemos olvidado que todo lo que hagamos y dejemos de hacer tiene un efecto. Muchas veces ignoramos ciertas cosas. Y voy a poner de ejemplo a Dios. Ignoramos a Dios y eso tiene un efecto muy malo. Amén. Desobedecemos a Dios y eso también tiene un efecto muy malo. Cuando se desobedece a Dios, morimos. Amén. Eso es lo que estableció el Señor, morimos. Pero le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran obedecido las instrucciones de nuestro Dios? Y en lugar de comer, como ellos decidieron, del árbol de la ciencia del bien y del mal, hubieran comido solamente del árbol de la vida. ¿Qué hubiera pasado? Fácil. No estuviera el mundo en la condición que se encuentra hoy. Amén. No hubiera ejércitos ni guerras, no hubiera muerte, no hubiera hambruna, no hubiera epidemias, habría suficiente comida para todos, no habría doctores, porque no había enfermedades. Amén. No hubiera tampoco hospitales ni clínicas, porque no hay enfermedades. No hubiera prisiones, porque nadie hubiera violado las leyes. Dice la Biblia, ¿verdad?, que no hubiera jueces tampoco. No había también cortes ni policías para castigar a aquellos que transgredían la ley terrenal como la ley de Dios. Por favor, hermanos, cuando transgredimos las leyes de Dios, morimos. Y es lo que la gente no entiende. Si ellos hubieran obedecido a Dios y hubieran comido solamente del árbol de la vida, que estaba enseguida del árbol de la ciencia del bien y del mal, si ellos hubieran decidido comer del árbol de la vida, no estuviéramos viendo
lo que estamos viendo hoy en día. Maldad, violencia, enfermedad, odios, hambrunas. Por favor, hermanos, esto es el colmo. 2014, el inicio del año 2014 va a traer graves consecuencias por haber dejado la ley de Dios. Y estas consecuencias van a ser fuertes y grandes aún para la iglesia de Dios. Porque no hay creyente. Usted no puede ser un creyente de Dios. Usted no puede ser un creyente de Dios si usted no guarda la palabra de Dios. Para que usted no pueda definir un sí y un no, usted está en graves problemas. Amén. Si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran tomado del árbol de la vida, hubiéramos ahorita en este momento una felicidad universal por todo el mundo. Amén. No tristeza ni dolor. No tuviéramos el problema que tenemos, hubiera abundancia de todo, amor, hubiera comida, hubiera riqueza, hubiera prosperidad, hubiera paz por todo el mundo. Pero estamos pagando todavía las consecuencias de ese pecado. El pecado de Adán y Eva. Las consecuencias de eso. Todavía estamos allí. La gente no quiere verlo de esta manera. Pero la iglesia está en la misma condición. Desobedeciendo a Dios. Sí, van a la iglesia. Sí, hacen sacrificio de alabanza. Sí, hay ministerios. Y hoy lo último que he oído frecuentemente es la manera en que muchos líderes, pastores, evangelistas, se les descubre su maldad y su pecado. No hay temor de Dios. Amén. Cuando hay temor de Dios, guardamos su palabra, obedecemos a Dios. Adán y Eva hicieron una decisión equivocada. Y su decisión afectó a todo el mundo. Afectó a usted y a mí. Amén. Todavía estamos pagando el precio por esa mala decisión. Ellos provocaron la maldad que estamos viendo hoy. Ellos provocaron a la humanidad a pecar porque ellos hicieron una decisión equivocada. ¿Quién hubiera creído que en el siglo XX, hoy, ellos no lo hubieran creído? En el momento que ellos decidieron mal y desobedecieron a Dios, ellos jamás se hubieran imaginado que su decisión iba a llevar el mundo a este caos en que estamos viviendo hoy. Amén. Una mala decisión. ¿Por qué el mundo está en graves problemas? Y parece que los problemas no tienen solución. El problema mundial ya se ha salido de la porción, de la proporción en la cual el hombre podía tener algún control. Pero ahora el pecado y la maldad están mucho más allá del conocimiento y la capacidad del hombre para resolver los problemas. Mucho más allá de los políticos, mucho más allá del dinero, mucho más de todas las cosas que tenemos en este mundo. Ya la humanidad no puede resolver sus problemas. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Romanos 8. Gloria que vive, háblanos Jehová. Y lamentablemente tomamos las cosas de Dios como si fuera un Dios que estuviera pintado en una pared. Que lo podemos obedecer cuando queremos y desobedecer cuando queremos. No hay una estabilidad. No hay un compromiso con Dios, el dador de la vida.
el dador de la salvación. No hay un compromiso con Él. Eso a mí me está diciendo que si no hay un compromiso con Él, usted se está odiando a sí mismo. Usted no quiere la salvación de Dios. Usted, su manera de pensar y su manera de razonar está matándolo a usted cada día por desobedecer a Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una enemistad, la palabra de Dios aquí es bien clara. Déjeme enseñarle algo más de esta palabra. La palabra de Dios dice, por cuanto los designios de la carne, o sea, la mente carnal, son ¿qué? Enemistad para con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que la carne, la mente carnal es enemiga de Dios. La mente carnal es enemiga de Dios. Por esa razón el hombre hace decisiones carnalmente. Siempre quiere gozarse del bien y del mal, mas no de la verdad. Ha rechazado la verdad y ahora vive en esa condición carnal, conociendo lo bueno y lo malo, pero no la vida de Dios. La mente carnal de cada ser humano, cuando el hombre, por la mente carnal del hombre, es que nosotros hemos quedado destituidos de la gloria de Dios, por la mente carnal. Porque la mente carnal no puede recibir, no puede aceptar, no obedece a Dios. ¡Ay, santo! No puede, es carnal. Vean ustedes, dice la Biblia, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y qué es lo que está contra Dios? Que el hombre desobedece a Dios. Estos son los designios de la carne. Esto es un cristiano, un creyente carnal. No le importa, dice creer, y así dice creer en Dios, pero no le obedece. No tiene su noticia agradar a Dios, quiere seguirse agradando a sí mismo en lugar de agradar a Dios. Y dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esta es la condición de la humanidad completa. Hermano, sea cristiano o no sea cristiano, esta es la condición de la humanidad. Que la gente se está guiando por la mente, por lo que es bueno y lo que es malo. Ahora estamos viviendo en tiempos tan confundidos, de gran confusión, que ya no saben ni lo que es bueno ni lo que es malo. Todas las cosas los aceptan como que si vinieran de Dios. La mente carnal, dice la Biblia, es enemiga de Dios. ¿Qué dice? Que la mente carnal odia a Dios. Lo odia. No puede agradar a Dios. Rechaza los mandamientos de Dios. Rechaza las leyes divinas de Dios. Esta es una mente carnal. Y dicen así, creer en Dios. Déjame decir una cosa. Nadie, ningún líder religioso, te va a decir a ti que la mala condición en que tú te encuentras es porque todavía tienes una mente carnal. Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, la mente carnal empieza a desear ahora las cosas de Dios y no las de la carne. ¿Está entendiendo? Si no empezamos nosotros a hacer la voluntad de Dios en obediencia a Dios, no al hombre, a Dios, no vamos a ver cambios. Vamos a permanecer en una mente completamente carnal que está de espaldas a Dios. Dice la Biblia, ¿verdad?, que la mente carnal no se somete ni obedece la ley de Dios. Y
usted dirá, hermana Mona, pero es que la ley, ya no somos salvos por la ley, porque eso es lo que la gente dice. La gente ahora está, hoy en día, vuelvo a repetir, confundida acerca de las leyes. Hay de leyes a leyes. Hay la ley de la esclavitud y hay la ley de la libertad y arriba de eso la ley divina de Dios. Amén. Dios mío, escudriñe, porque usted está equivocado. La Biblia es muy clara. Dice que la mente espiritual, cuando tú quieras meterte a los caminos de Dios, cuando tú quieres obedecer a Dios, tu mente misma está cambiando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tú fuiste creada con una mente, pero cuando tú no naciste una persona espiritual, tú naciste con una mente carnal. Ahora que tenemos el conocimiento del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenemos la posibilidad de cambiar la manera que pensamos y la manera que obramos. Aleluya, gloria al Señor. Señor. Pero la mente carnal, como dice la palabra del Señor, no se somete a la ley de Dios. Aunque diga amar a Dios. Aunque diga servir a Dios. Y aunque diga que cree en Dios, pero no quiere nada con la ley de Dios. Esa es la mente carnal. Y usted dirá, hermana Mona, pero explíqueme eso de la ley. Te voy a decir nomás en 2 o 3 palabras. Dice la Biblia, Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es espiritual. Y cuando nosotros lo obedecemos, venimos a ser hijos espirituales. Amén. Dios, qué difícil es entender eso para muchos. ¿Cómo entonces una mente carnal, puede solucionar los problemas del mundo? Si esa misma mente carnal fue quien creó este caos en el mundo, las mentes carnales. Amén, amén. Dios mío, una mente carnal, por ahí comenzó el grave problema. Sí, amén. Graves problemas que estamos enfrentando hoy en este mundo, solamente porque las decisiones que se hicieron en aquella vez con Adán y Eva fueron basadas en sus mentes carnales. Amén, amén. Una mente que desobedece a Dios es una mente carnal. Señor. Amén. No puede. El hombre no puede solucionar los problemas. Ya están fuera del alcance. Porque el conocimiento del hombre es limitado. Muy limitado. En primer lugar, ¿cómo crees tú? Dice la Biblia que un reino dividido no prevalecerá. Así nos pasa. Mientras nuestra mente esté dividida, no prevaleceremos ante la voluntad de Dios. No estaremos de pie ante Dios cuando Él venga. Nosotros tenemos que estar unidos con Dios, unidos, siendo uno con Dios, obedeciéndole a todo y comprometiéndonos con todo y por todo en el Señor. Aleluya. Amén. La mente carnal no puede solucionar nada. Porque toda la maldad del mundo, toda la violencia, toda la miseria, todo el odio, hermanos, se ha generado en una mente carnal. Nos duele, sí, nos duele. Nos duele ver la condición, pero no sabemos cómo atacar y cómo solucionar estos problemas, porque tenemos una mente carnal. Amén. Amén. Alabados a Jesús. Dice la Biblia, ¿cómo fue en el comienzo? ¿Cómo fue en el comienzo? Porque yo decía al principio, todo lo que comienza de una manera tiene un fin. En el Edén se comenzó. ¿Se comenzó? ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Por desobedecer el mandamiento de Dios. De no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el Señor agregó, estas serán las consecuencias. Simplemente morirás.
Estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestros pecados. Antes de venir al conocimiento de las Escrituras y antes de venir al conocimiento que Jesucristo es el Salvador del mundo, quien pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Ahora bien, ¿por qué si ahora que tenemos a Cristo, nuestro Salvador y Redentor, con tan grande promesa de salvación y vida eterna, nos mantenemos todavía con una mente carnal que no glorifica el nombre de Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Esto era en el principio. En el principio, dice la Biblia, era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Aleluya. Voy a leerlo otra vez. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Quién estaba entonces con Dios? El Verbo. ¿Y qué es el Verbo? La palabra. ¿Y qué es la palabra? El Hijo de Dios. Santo. Santo. Y si Él es la palabra de Dios, dice la Biblia, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es el Hijo de Dios. Aleluya. Ese es el árbol de la vida. Ese es el árbol que da vida eterna. Gracias. Ese es el árbol que da paz, que da amor, que da fortaleza, que da vida. Pero mientras estamos agarrados de la ciencia del bien y del mal, preguntándolo todo porque nos hemos vuelto hasta incrédulos. Ya ni lo que leemos creemos. Alabanza. El Señor dice en su palabra, no cometerás adulterio. Ya está el adulterio. Y allá van. Guardar el día de reposo y guardamos otro día. Asistimos a la asamblea. Imagínese usted, ¿qué mente? Dios está tratando con las mentes. Ya si no podemos nosotros, ya si no podemos entender lo que leemos, ni seguirlo, estamos en muy malas condiciones. Por eso el mundo está en el caos que se encuentra por la desobediencia a las leyes divinas de Dios. La maldad, Dios lo categoriza como maldad, como desobediencia, como carnales. Imagínense, versículo 14 de Juan. Gloria a Dios. Háblanos, Jehová. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Aleluya. lleno de gracia y de verdad. Aquí venía otra vez el Verbo, la palabra que encarnó, vino en carne, dice la Biblia. Fue hecho carne. En otras palabras, viene aquí el árbol de la vida, el árbol que había abandonado Adán y Eva, al cual desobedecieron. Y en su infinito amor y misericordia por la humanidad, el Padre envía otra vez al mundo el árbol de la vida, el cual es Cristo, el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vive. La palabra fue hecha carne, dice la Biblia, y vivió entre nosotros. El único Dios Mi alma te alaba. que vino a vivir en la carne para poder vivir entre nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Recordemos una cosa, la Biblia dice que la palabra fue hecha carne. Cristo
no fue hecho carne hasta que vino a la tierra para ser el Salvador de la humanidad. Ahora se presenta como el Hijo del Dios viviente. Ahora se presenta como la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí estamos nosotros ahora viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. Hermanos, no porque hayamos creído nosotros en Jesucristo el Hijo de Dios, ya la tenemos hecha. Si ahora nosotros hemos conocido y reconocido que el Hijo de Dios es nuestro Salvador, amémoslo, sigámoslo y guardemos sus mandamientos, porque eso es lo que Él vino a establecer entre el pueblo de Dios. Veamos el libro de Génesis 1. Gloria a Dios. Háblanos, Jehová. En el principio, dice la Biblia. Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, dice la Biblia, Moisés escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento en hebreo. La palabra Dios en hebreo es Elohim. Esta palabra no es plural. Dios es una familia, pero es un solo Dios, compuesto de 2 seres. Por eso Cristo pudo ser Dios y con Dios al mismo tiempo, como dice la palabra del Señor en el libro de Juan 4:24, que Dios es espíritu, dice, porque Dios es espíritu y el hombre ha sido creado y ha sido hecho carne. Pero Dios sigue siendo espíritu. Y Génesis 1:26, por favor, hermanas. Y dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vean ustedes cómo Dios le dio a cada reino su género. Los perros vienen de los perros, los caballos vienen de los caballos. Este es el reino animal, dice la palabra del Señor. Alabanza. Cada animal fue hecho según su especie. Pero este es el misterio. El hombre no es parte de este reino animal. El hombre fue hecho según la imagen y la semejanza de Dios, no de un animal. Un animal, ¿qué es un animal? Un animal tiene sesos, hermanos, tiene sesos, no mente. Un animal no piensa, él nomás tiene seso. El hombre tiene manos, el hombre es creador. Los animales tienen instinto. Hermano, un animal no se va a poder pintar un ramo de flores. El hombre sí, porque el hombre es creador juntamente con Dios. Dios está en nosotros, nosotros somos parecidos, semejantes a Él. Gloria. Los animales son diferentes. Que a veces nos portemos como animales es otra cosa. Ay, Señor, ¿qué te hablaste? Hacemos las cosas por instinto como los animales en lugar de seguir a nuestro Dios que es vida y que es vida eterna. Amén. Dios creó estos 2 reinos diferentes. El hombre no es parte del reino animal. El hombre fue hecho según la semejanza de Dios. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, el hombre fue creado físicamente, de carne. Como el hombre está hecho de carne, Dios es espíritu. Oigan, Dios es espíritu. El hombre es formado en la imagen y la semejanza de Dios. Notemos una cosa. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que vino a ser un ser viviente. Un ser viviente es un alma viviente.
Vean, no son almas vivientes, es un alma viviente. Eso es el hombre. Vamos a ver el libro de Isaías. Isaías 59. Y vamos a ver cómo es Dios, cómo es que está formado Dios. Isaías 59, versículos 1 y 2, por favor, hermanas. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vean ustedes, para no oír, o sea, Dios oye, Dios ve, Dios sabe. Así como nosotros oímos y sabemos y creemos, así también es Dios. Amén, amén. Dios es Dios y nosotros, la humanidad, hemos sido creados según a su imagen y a su semejanza. Nosotros tenemos el conocimiento físico y ahora tenemos el conocimiento espiritual que viene de Dios. Pero si solamente nosotros nos quedamos en el conocimiento físico, yo te aseguro, amado hermano o amada hermana, que si solamente tienes el conocimiento físico de las cosas del bien y del mal, tus problemas no pueden ser resueltos porque tú mismo has creado tus problemas. Tú necesitas el Espíritu de Dios y la verdad de Dios para solucionar tus problemas. De la misma manera que el mundo necesita arrepentirse de sus pecados, de haber confiado en su egoísmo y su propio conocimiento, en lugar de confiar en el conocimiento del Padre eterno. Santo. Esa es la razón por la que vemos tanto caos en el mundo. Y no se diga, hermanos, hay problemas hoy en día entre los matrimonios, hay problemas hoy en día entre los hijos, hay problemas por todas partes. Y tú me vas a decir que teniendo un libro tan grande y tan poderoso, una palabra tan reveladora de parte de Dios, no podamos encontrar la solución a nuestros problemas. Gloria, háblanos, Jehová. Los problemas fueron creados por una mente carnal. Alabado. Es tiempo de convertirse a Dios. Es tiempo de vivir en la santidad de Dios. Amén. No, con la santidad de Dios no le estoy diciendo que usted va a caminar sobre las aguas. La santidad de Dios es hacer a Dios su Dios, obedecer a Dios en todo y con todo lo que tenga. Amén. Señor. Pero la mayoría de los cristianos son cristianos mientras están en la iglesia, mientras alguien les predique, mientras alguien les cante aleluya, gloria a Dios, salen de la iglesia y otra vez a hacer sus cosas en una mente carnal. Se olvidan de que Dios es Dios, se olvidan de que a lo mejor, dicen ellos, se quedó Dios en la iglesia porque yo me voy. Alabado sea Jesús. La gente vive esta clase, es como compartí hace rato con María Elena, de esta mujer que tiene problemas en su relación, unida a un hombre en fornicación. Ya se le ha dicho muchas veces, María Elena ha sido buena para enseñarle la verdad. Y esta mujer tuvo un sueño. Y vean ustedes la reacción, y la única razón por la que lo estoy diciendo ahorita en este momento, es para que vea usted cómo la gente cree, aún en la gracia de Dios, como un pasaporte que va a comprar la misericordia de Dios en el día malo. Esta mujer sabe que está en pecado, sabe que está viviendo en contra de la voluntad de Dios. Yo hablé con ella personalmente. Yo le dije que este hombre no le convenía, que este hombre a lo mejor era casado en México, que a lo mejor este hombre tenía familia. Ella ni conoce la familia, ella ni conoce a nadie, solamente lo conoce a él y está viviendo con él. Le dije yo, conoce a la familia, llama, entérate, haz tu investigación. ¿Y sabes qué? Tienes que hacer una decisión entre tú y Dios, porque obviamente tú estás de espaldas a Dios.
Lo mismo que María Elena le había dicho antes. Pues ella tuvo un sueño y dice que ella miraba que gente se casaba. Que la gente estaba enseñando sus fotos de sus próximas bodas, ¿no es cierto? Y que la fotografía de ella de bodas no estaba allí o estaba borrada. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? Que Dios está rechazando su relación. Que eso no existe para Dios. Ahora, María Elena le llamó la atención y la mujer le contestó, ay, pero yo sé por fe que yo voy a estar en la boda del Cordero. Déjame decir una cosa, que por la gracia de Dios ni siquiera conocen la doctrina de la gracia. Porque si conocieran la doctrina de la gracia de Dios, no la pisotearan con sus pecados y sus maldades. Todo lo cambian, todo lo distorsionan. Por eso el mundo cristiano está tan mal como el mundo pagano allá afuera. Ya no se sabe quién es cristiano y quién es pagano si las obras son las mismas. Y eso es el problema que tenemos. Ese es el problema por el cual Cristo viene pronto. Porque el hombre necesita un escarmiento de parte de Dios. Por eso, hermano, vamos a entrar en la gran tribulación. Y usted me dirá, la iglesia no va a pasar. Cobardes los que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Vamos a pasar por la gran tribulación porque no lo merecemos. Malos, perversos, hemos llegado nosotros a la cúspide de la maldad en este mundo. Dios tiene misericordia de nosotros. Y vuelvo a repetir otra cosa, hermanos. No eliminemos jamás la palabra de Dios. Si no la entiende y no la puede entender, pídale a Dios entendimiento. Si usted no puede hacer lo que dice la palabra de Dios, pídale a Dios que le ayude a vencer sus miedos y sus maldades y sus pecados y su poca fe. Pero es muy importante que usted cumpla con la palabra de Dios, porque su palabra es amor, es refrigerio para nosotros, es la fortaleza divina, que hay un precio que pagar, hermanos, por seguir al Señor. Y ese precio es la condición. Si estás dispuesto a pagar el precio de seguir al Señor, esa es la condición que Dios pone para entrar en la vida eterna. Despójate de todo lo que tienes que despojarte. Si tienes amistades que no te convienen, despójate de tus amistades, hermano. Pero tú enfócate, comprométete con tu persona misma y con Dios, de que Dios sea el Rey y Señor de tu vida. Y entonces estarás en mejor posición de hacer decisiones sabias para tu vida, ayudar a aquellos que están todavía más débiles en la fe. Pero si no te levantas tú, ¿quién va a ayudar a aquellos que apenas empiezan? Amén. ¿Qué vamos a predicar? ¿Que conocemos la doctrina de la gracia? ¿Y que podemos pisotear la sangre del Cordero cada vez que se nos dé la regalada gana? Dios está llamando santos. Dios viene por sus santos. No viene por los mundanos. Viene por sus santos. Y que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Él. Porque nos conviene. Sería tonto, sería ilógico que yo, después de seguirle a Dios, llamándole y sirviéndole tantos años, yo me ponga de brazos cruzados como que si nada estuviera pasado, porque no lo sabemos todo, pero dependemos de Él. Amén. Amén. Hermanos, no hay que olvidarnos de Dios. Tengamos a Dios en nuestra noticia. Amén. Diario, todos los días, hable con Él, confiese de sus debilidades, entregue sus debilidades a Dios. Dios está allí para socorrerle y ayudarle. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.